En Estados Unidos hay gente muy enferma, mano. El gamer que hizo un tiroteo. Bro, yo me vi esto, pero en otro, pero es que no me acuerdo en qué canal fue. Bien documentado, chévere. Es la 1:30 p.m. en el centro comercial Landing en Jacksonville y el jugador profesional Elijah Jacksonville. está a punto de ganar $5,000 en un torneo del videojuego Madden de fútbol americano. Elijah está tranquilo Imagínate. y bromeando con su amigo de Oh, trabajo. se llama Elijah. Yo tengo un amigo no, sino que conocí a alguien, a un gringo así blanco y azul, que se llama Neptuno de Wolf Elijah. 6. Oh sí, yo me lo vi en Fusgo. Sí, una locura. Cuando de la nada se empieza a ver un láser rojo de pistola que apunta directo a su pecho. Ay, En este video bro. veremos Qué cómo fue el enfermo. descenso a la locura de David Katz, uno de los gamers profesionales más antisociales e inestables que durante años exhibió un comportamiento errático en entrevistas y torneos. Y veremos qué fue lo que lo motivó ese fatídico día a desatar un La cara de enfermo. en pleno torneo gamer. Esta es la historia de David Katz, el tirador de Jacksonville. Jacksonville también tiene unos David casos Katz locos. era un joven de 24 años originario de Baltimore, Maryland. A su corta edad ya había ganado $10,000 tras coronarse campeón del torneo de Madden 2017 en Nueva York. Para ese entonces, David ya mostraba señales de ser una persona extraña. Los comentaristas de los campeonatos lo describían como alguien que no mostraba expresiones en su rostro y que no estaba allí para ser amigos. Imagínate. Ganara o perdiera, David mantenía siempre la misma mirada vacía y desconectada. Pero si dentro de la comunidad de Madden era percibido como un tipo raro, para sus compañeros de escuela era el tipo Más raro. que nadie quería tener cerca. Sus compañeros de escuela los recuerdan como el chico callado de la clase. David evitaba todo tipo de interacción social a menos que se tratara de hablar sobre el videojuego Madden. No le interesaba ningún deporte real, pero podía pasarse horas discutiendo cada Sobre detalle ese del juego videojuego. nomás. David también era conocido por ser un pésimo perdedor. Cuando perdía en una partida online, se lo tomaba tan personal que empezaba a quejarse sobre el juego con cualquier persona que pasara por los pasillos de su escuela, sin que nadie se lo preguntara. Con el tiempo, este comportamiento lo llevó a convertirse en el típico chico sin amigos. Sus compañeros recuerdan que solía ir a clases con un aspecto descuidado, como si se hubiese recién levantado y tuviera los ojos hinchados. Otros decían que David se amanecía jugando como si no se hubiera duchado en días. Naturalmente, esto lo convirtió en un blanco fácil para el bullying. En una ocasión, uno de sus acosadores le dijo que se parecía al personaje de Jim Halpert de la serie The Office y que una compañera fanática de la serie estaba enamorada de él. Sus compañeros lo animaron a hablarle, pero cuando David lo hizo, la chica salió corriendo, porque todo había sido una broma para burlarse. Ay, unos asquerosos. David tenía una vida complicada en la escuela, pero lo que vivía en su propia casa era un auténtico infierno. Sorpresivamente, David provenía de una familia brillante. Su padre, Richard Katz, era un ingeniero importante de la NASA. Y su madre, Elizabeth Katz, trabajaba como toxicóloga para la FDA. Ambos tenían carreras excepcionales gente de plata. y tenían una muy buena posición la FDA creo que es la organización o asociación acá en Estados Unidos que básicamente certifica o dice, sí, esto está bien, esto está mal, en base a cosas sobre salud, alimentación, algo así. O sea que eso es muy importante. De hecho, yo tengo un cepillo de dientes que cuando uno busca dice certificado por la FDA. O sea que todo así sobre salud y creo que alimentación también. Tenía excelente trabajo mi amiga, ¿yo? Pero a puertas cerradas, el matrimonio sufría por la conducta de David. En documentos judiciales, la madre de David dijo que su hijo pasaba días enteros sin ducharse, porque se negaba a despegarse de su consola de videojuegos. David tenía una obsesión destructiva. Todas las noches se la pasaba jugando hasta las 3 de la madrugada. Su madre lo castigaba y le quitaba su consola, y él terminaba encerrado en su cuarto llorando sin parar hasta que se la devolvieran. En una ocasión, Elizabeth le quitó los controles para que David durmiera temprano
y horas más tarde lo encontró caminando en círculos por la casa a mitad de la noche. Al día siguiente, Tenía cuando una volvió del obsesión con trabajo, eso. descubrió que David había destrozado la puerta de su dormitorio a puñetazos para recuperar el control de su consola. Para los padres de David, la convivencia se convirtió en un verdadero infierno. Lo internaron en centros psiquiátricos en más de una ocasión, donde le dieron un potente medicamento llamado Risperdal, usado en pacientes que tienen conductas psicóticas y agresivas y que no responden a sedantes convencionales. Toda esta situación terminó por destruir por completo el matrimonio Katz, hasta que en 2017, en pleno juicio de divorcio, sus padres se comenzaron a pelear y a exponer públicamente los problemas mentales de David. La disputa giraba en torno al futuro de David. También lo afectaron aún más. Oye, el hombre decía me parece que David bastante a la mamá, necesitaba ve. ser internado en un centro psiquiátrico y recibir medicación antipsicótica, mientras que el padre, Richard Katz, acusaba a su esposa de automedicar al niño con fármacos para la esquizofrenia, alegando que no existía evidencia médica suficiente de que David padeciera este tipo de trastornos. A pesar de las objeciones, el juez concedió la tutela completa a Elizabeth Katz, pero lo que David no sabía era que la vida con su madre estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. Mi compa tiene una cara como enfermo. David fue llevado a una consulta con un psicólogo, donde fue diagnosticado con una enfermedad llamada distimia, que es un tipo de depresión crónica que puede durar varios años. Durante las sesiones, el psicólogo le informó a su madre que David había manifestado una gran cantidad de odio contenido hacia ella y temía que en algún punto David se volviera violento con ella. El psicólogo le recetó un antidepresivo llamado fluoxetina, pero en lugar de ayudar, el medicamento empeoró su estado. En una ocasión, David se... Yo no sé, pero yo digo que esos medicamentos lo que hacen es afectar más a las personas. Yo siento que siempre las causas deben buscar la causa que está generando el efecto, en vez de intentar darle medicamentos, porque eso no ayuda en nada. Quizá, bueno, uno no sabe, ¿no? Pero algo bueno podría haber sido, quién sabe, sacarlo, llevárselo a un lugar, no sé, un lugar lejano, con, no sé, vista al mar, algo así, porque a veces simplemente hay que como buscar otros horizontes. Pero si siempre lo mismo que pastilla, eso nunca vamos a llegar a nada. Cerró dentro de un auto porque se negaba a seguir tomando la medicación y su madre, desesperada, tomó la drástica decisión de llamar a la policía para que lo sacaran a la fuerza. La relación se deterioró tanto que entre 2007 y 2013, la madre de David llamó a la policía al menos 26 veces para reportar peleas domésticas, crisis mentales y desapariciones de su hijo. El único momento en que David parecía estar en paz cuando era jugaba Madden. Pero todo esto cambiaría brutalmente en 2018, cuando la empresa de videojuegos Electronic Arts organizó un torneo local que terminaría desquiciando por completo a David. El 25 de agosto de 2018, David Katz viajó solo en su auto a Jacksonville, Florida, para participar en un torneo de Madden que duraría 2 días. Este no era un torneo cualquiera. El ganador se llevaría $5,000 y un pasaje directo a Las Vegas, donde $5,000 por 2 días, bueno. De $125,000 qué buena. en el campeonato nacional de Madden. David llegó al centro comercial de Jacksonville Landing con la esperanza de ganarse esta gran oportunidad. Pero ese día las cosas no salieron bien en su juego. El torneo comenzó y los otros competidores eran tan competitivos y eran más buenos que él, que David fue derrotado en 2 ocasiones. El público vio cómo David se levantó de su asiento y se marchó sin decir nada, sin imaginar que estaba al borde de tener un colapso mental. Pasan 24 horas y David es visto por Dennis Alston, uno de los competidores que lo había vencido el día anterior. Dennis nota que David lleva puesta la misma ropa del día anterior y que lo está observando fijamente con una mirada vacía. Dennis se acerca e intenta estrecharle la mano en un gesto de deportividad.
pero David se niega a hacerlo y continúa mirándolo sin decirle nada. El segundo día del torneo arranca. Qué locura, esa gente hacía miedo. Pizza se llena con 30 gamers de élite que transmitirán la competencia en Twitch. David está decidido a ganarse el premio, pero en menos de 30 minutos queda fuera de la competencia. David reacciona furioso, se discute con otros competidores y abandona el edificio nuevamente por la puerta trasera del local. El torneo continúa con normalidad. Uno de los participantes, Elijah Clayton, está charlando y haciendo bromas con su compañero, cuando de pronto un punto láser rojo se proyecta sobre su pecho. Elijah no se entera de lo que está El hombre mató a los que más rabia les cogió, a los que le ganaron más fácil. Happer 1983 says, otro video. Y como suenan los disparos. Wow. Como suenan los disparos. Se apodera del lugar. Entre los disparos se puede escuchar Creo que él murió. Elijah que dice: "Oh Dios mío, ¿con qué me disparó?". Algunas personas se tiran al suelo, otras se esconden bajo las mesas y varios se atrincheran en los baños. El tirador es David Katz. Había ido a su auto y regresado con 2 pistolas. Una de ellas con un puntero láser integrado. Un loco. No deja de disparar una y otra vez. David no está interesado en dispararle al público. Su objetivo es claro. Quiere eliminar a la mayor cantidad de competidores posible. Hay un enfermo, En menos de un minuto realiza 12 disparos. Y para el disparo número 13, David dirige su pistola a su propia región craneal. La policía llegó al lugar aproximadamente 5 minutos después y se encontró Qué locura con una lo que macabra. hizo. Los jugadores Elijah Clayton y Taylor Robinson yacían sin vida sentados en sus sillas gamers, todavía con los auriculares puestos. Qué pesar. Durante la inspección, los agentes hallaron gente escondida en ductos de aire, baños y locales vacíos del centro comercial. Las ambulancias trasladaron a 11 personas heridas. El gamer Drini Yoka recibió un disparo en el pulgar. Al competidor Chris McFarland, la bala le rozó la cabeza, pero el que más suerte tuvo fue Timothy Anselimo, quien recibió un disparo en el pecho, pero fue salvado gracias a la rápida intervención de los paramédicos. Lamentablemente, Elijah Clayton y Taylor Robertson no corrieron con la misma suerte. Ay, qué pesar, Elijah, vale. apenas 22 años, había acumulado $50,000 en premios a lo Era largo de buen, su carrera profesional. era buen jugador, por eso fue el primero que le cogió rabia y lo asesinó. Y de hecho, bueno, en el otro video que me miré, él dice que llegó preguntando por otro jugador que era el que él quería matar sí o sí, pero ese jugador no fue ese día. Y que cuando le dijeron que no se fue, ahí fue cuando más se enloqueció. Mientras que Taylor había ganado $80,000 y tristemente dejó a un hijo en la orfandad. ¿Pero qué fue lo que motivó a David Katz a cometer esta brutal masacre? Horas después del tiroteo, el FBI allanó la casa de los padres de David en Baltimore y descubrieron que había comprado ambas armas legalmente a pesar de tener un historial documentado de problemas mentales. David ¿cómo le venden eso? Problemas porque no tenía antecedentes penales ni cargos que lo descalificaran para comprar el armamento. La versión oficial de la masacre sostiene que David perdió el control debido a que venía años arrastrando trastornos psiquiátricos no tratados de forma efectiva. Pero hay quienes creen en una segunda teoría. Los torneos de gaming profesional son extremadamente competitivos y las discusiones, el bullying y todo tipo de tensiones entre jugadores son cosas bastante comunes. Sí, eso es verdad. Según varios miembros de la comunidad de Madden, David había sido acusado de hacer trampa en partidas online usando supuestos hacks que ralentizaban el juego y le daban ventajas indebidas. Cierto o no, estos rumores y comentarios afectaron profundamente la mente inestable de David y por extremo y retorcido que parezca, lo empujaron finalmente a hacer lo que hizo. En 2019, el centro comercial donde sucedió la masacre fue demolido
y en su lugar se construyó un parque familiar con áreas verdes. Pero para quienes estuvieron allí ese fatídico día, la desaparición del edificio no borró las imágenes y el trauma de lo que pasó en ese torneo. ¡Qué locura, mano! La historia de David Katz es sin duda alguna un descenso a la locura, similar a la de Tyler Robinson, un chico súper inteligente que provenía de una familia mormona que un día decidió tomar un rifle Mauser de la Segunda Guerra Mundial y quitarle la vida al activista Charlie Kirk en la Universidad de Utah. ¿Ese fue el que lo mató? En pantalla. Y si les ¿Este fue el que lo mató? gustan las historias... Wow, ese fue el que lo mató. Brother, muchas gracias por el apoyo a los videos y al canal. Muy contento por eso. Recuerde que estamos en Kick, allá también jugamos, hacemos dinámica, contamos anécdotas. Lo espero por allá, no se lo pierda. Viernes, sábado y domingo, fijo. Y a veces día entre semana. Así que nos vemos por allá. Bendiciones y muchas gracias.